Algunos creían que tras el caso que tanto nos conmovió de Paola Roldán, primero por su eutanasia, y después de Renato Ortullo, las historias se acabarían allí en el país. Resulta que no. A raíz de la circunstancia especial de Noelia que vamos a empezar revisando en España, con precedentes y antecedentes bastante distintos al de los dos que ocurrieron en Ecuador, allá y acá, muchas personas están pensando en la eutanasia como una opción para acabar su sufrimiento en una vida que consideran por distintas circunstancias no debe ser vivida, no es vida, atenta contra su dignidad, su tranquilidad, el disfrute mínimo de las condiciones de estar vivo. Esto, que parece un fenómeno aislado, ha comenzado a ser un síntoma preocupante de personas que cada vez más piensan en esa posibilidad y de legislaciones que cada vez más las quieren facilitar, escapando del análisis principal que hay que hacerse siempre, sobre todo en circunstancias que no son extremas, terminales, irreversibles, degradantes, progresivas, que tiene mucho más que ver con asuntos de estabilidad o de salud mental. Empecemos entonces revisando lo que Bessie Granja reportó del caso de Noelia en España el 26 de marzo reciente. Este jueves se cumplió una de las eutanasias más complejas desde que en 2021 entró en vigencia en España la Ley Orgánica de Regulación de este procedimiento. Me llamo Noelia Castillo. Noelia Castillo murió tras 2 años de batalla judicial. El proceso se cumplió en un hospital de la ciudad de Barcelona. ¡La vida de Noelia es nuestra misión! Frente a la Casa de Salud, unas 30 personas se concentraron con rezos e incluso intentaron entrar para disuadirla, sin que ello alterara su decisión. Y esta niña lo único que necesitaba era que le tendiesen una mano. No era una persona con una enfermedad terminal, era una persona con una depresión. Desde los 13 años, Noelia vivió en casas de acogida. Tras la separación de sus padres, quedó bajo la tutela del Estado. La joven de 25 años intentó suicidarse en 2022, lo que le provocó una paraplegia completa e irreversible. Noelia relató que sufrió una violación múltiple 3 o 4 días antes de arrojarse desde un edificio en ese año. La Comisión de Garantías de Cataluña autorizó la eutanasia por unanimidad, al considerar que su paraplegia le causaba un sufrimiento crónico e imposibilitante. Los informes psiquiátricos determinaron que Noelia era plenamente capaz de decidir. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para las mejores promociones, siempre ahí está Farmacias. Ahí está Farmacias. Crédito 10 del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Lo curioso es que la Asamblea estuvo afanosa hasta hace poco en promover una ley que
establece nuevas regulaciones para la aplicación y la vigencia de la eutanasia. Y el asunto llamó mucho la atención porque nada menos que una doctora, médico, la doctora Anabela Asín, era quien impulsaba y lideraba el proyecto. Así lo reseña Televisión Legislativa en esta nota de Mariela Logroño. A partir del fallo de la Corte Constitucional sobre la despenalización de la eutanasia en Ecuador, la asambleísta Anabela Asín destacó la urgencia de tratar un cuerpo legal sobre la eutanasia. Dijo que no se habla de muerte, sino de dignidad y humanidad. No estamos exigiendo ni obligando a nadie a decidir nada. Estamos ofreciendo y garantizando de quien lo necesite pueda tener una opción. Durante el primer debate se destacó la lucha de Paola Roldán, quien abrió la puerta jurídica a este procedimiento, aunque ella falleció antes de acceder al mismo. He tratado de hablar con la doctora Asín para tener una explicación mucho más amplia que lo que alcanzamos a escuchar ahí sobre las motivaciones, que sería muy importante entender, analizar y que sobre todo el Ecuador hoy debe debatir. Con quien sí quedamos la semana pasada en tratar ese tema fue con la doctora Julieta Sañay, psiquiatra, a propósito de otro tema que tratamos muy vinculado con aspectos de salud mental. Y a semana seguida lo abordamos porque para la política, que trataré mañana, hay tiempo todos los días. Para esto solamente cuando se producen casos emblemáticos. No más, por lo menos aquí en este programa. Esta cuestión debe ser cotidiana, rutinaria, frecuente, si bien no cansona ni tampoco diaria, sí constante, puesto que es un problema cada vez más presente y también más oculto en el Ecuador. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nuestra invitada esta noche es especialista en psiquiatría y salud mental, máster en adiccionología, máster en neuropsicología, máster en adicciones y prevención de consumo de sustancias, 53 años, guayaquileña, director del Centro de la Conducta del Médico Psiquiátrico del Instituto de Neurociencias, exdirectora de la Unidad de Conductas Adictivas del INC, creadora y exdirectora del programa Por un Futuro Sin Drogas en el municipio de Guayaquil. Tiene múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por su labor, pero sobre todo tiene una sensibilidad y una vocación de servicios muy especiales. Veo que el municipio de San Borondón lo ha entendido y ha abierto una dependencia para eso. Ojalá profesionales como ella se multiplicasen más y tuviesen apoyo de otras entidades para que su labor pudiera abarcar todo lo que se requiere y no se alcanza. Doctora, bienvenida. ¿Por qué este tema le llamó tanto la atención si son 2 o 3 casitos aislados y es una preocupación de la élite? Porque vivo a diario y vivo luchando con mi profesión contra las personas que tienen en este momento una planificación o una intención suicida. Y me he convertido en esa pared que los sostiene, ganándome la confianza. Lamentablemente este caso de la señorita Noelia, que es uno de los primeros casos de una persona más joven, ha detonado 2 situaciones. Padres que reconocen que sus hijos tienen una situación particular y que no mejoran, y jóvenes que han solicitado consulta para pedir eutanasia psiquiátrica. Acabo de atender a una joven
que vive planificando todo el día cómo salir del sufrimiento y me dice que su madre la detiene y que le pide a su madre que se suicide con ella. Le pedí, conociendo, es el mismo caso, exactamente el mismo diagnóstico, trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo y una depresión refractaria. ¿Qué le llamamos refractario? Que no mejora, que no se adhiere al tratamiento, que no funciona. Le pedí exactamente 15 días para el tratamiento, porque no tenemos pastillas mágicas. Y de lo contrario, teníamos que ingresar, porque no quería ingresar en ese momento. La orden es ingreso hospitalario. ¿Por qué tenemos que ingresar a los pacientes en esta situación? Porque no podemos tener un paciente despierto planificando cómo eliminarse de este mundo. Intentándolo, quizás falle, quizás quede en coma, quizás quede parapléjico, como el caso. No podemos darnos legalmente, tomar el riesgo de que un paciente incurra en eso. Alguna vez atendí a una paciente con cáncer terminal también, cáncer de tiroides. En cambio hace mucho tiempo, fue otra situación con ella. Le dimos el tratamiento y me dijo, doctora, todos los pacientes que nos diagnostican deberían venir al psiquiatra. Yo sé que me voy a morir, pero mire, mis hijos no me van a ver más con esta tristeza. El sufrimiento es una lección y el sufrimiento no es incurable, se puede modificar, Carlos. O sea, ella, en ese caso, ella murió igualmente de cáncer, sí, pero sobrellevó mejor sus últimos días. Exacto. Soportó las quimioterapias, andaba con sus hijos, disfrutó pequeños momentos. ¿Ella quería acelerar su muerte para no pasar por ese sufrimiento? No quería que sus hijos la vean como en el estado en el que estaba, deteriorándose, delgadita, sin dormir, soportando las quimioterapias. Y ella me dijo, todos los pacientes oncológicos deberíamos venir al psiquiatra. Porque el tratamiento logró que no solo sobrellevara mejor los días que le quedaban, sino que tuviera experiencias que no había vivido antes, aunque su muerte era inminente. Pero para todos puede ser inminente, lo que pasa es que no sabemos cuándo está programada. Así es. Y fíjese, he tenido muchas experiencias, me llama mucho la atención que médicos, seguramente estos médicos que promueven esta situación no pasaron nunca por una UCI, no pasaron por una emergencia, en donde tienes que decidir a cuál paciente salvar. A mí sí me tocó en el Hospital Luis Bernaza vivir esas guerras, era la guerra, ¿no? Con entonces, el COVID. Elegir, sí, en el COVID precisamente los médicos que tienen que decidir a cuál paciente darle la máquina o a cuál no. Lo viví con un familiar en donde mi familiar tenía 90 años, no tenía posibilidades, y yo en la negación de no retirar la máquina, que la necesitaba otra persona que era más joven, decidí quedarme con el ambú y ya estaba yo inflando los pulmones, la negación de un familiar, ¿no? Por tu ser humano. Entonces, esto se vive a diario, ¿no? La eutanasia es un término que viene desde la antigua Grecia, la acuñó un filósofo no médico llamado Bacon, y luego Sócrates y Platón le complementaron diciendo que sí, que es una forma de terminar con el sufrimiento. Pero vino el padre de la medicina, Hipócrates, quien nos hizo ese hermoso juramento bajo el principio del primum nocere, no hacer daño y jamás dar una sustancia letal para causar la muerte de alguien. Por eso me sorprende que algún médico esté a favor de esta situación. Ya, partiendo de esas premisas que usted ha puesto, significa que lo viralizado que fue el caso y lo universalizado que se volvió en personas que tienen, dice usted, una planificación o intención suicida, las ha vuelto mucho más proclives a hacerlo, pero vía eutanasia, es decir, acudiendo a un médico que les dé un diagnóstico de soporte para poderse eliminar, entre comillas, legalmente. Así es, han incrementado las consultas. O sea, lo positivo es que los padres han reconocido que sus hijos tienen una situación. Eso ha sido lo positivo y que han acudido y me dicen, mi hija es como Noelia. Lo negativo es el contagio social de que esta sea una idea, una salida y que crean que no hay más oportunidades. Se ha vuelto moda casi. Un contagio social tremendo, incrementado a partir de este caso. ¿Qué es tener una intención suicida o una planificación suicida? Viene por una idea de muerte, me quiero morir. Hay tipos de depresiones endógenas en donde tú no tienes fuerzas ni para bañarte. Se llama anedonia, no tienes placer por nada, nada te produce gusto, nada te llama la atención y te quedas en tu cama durmiendo. El dormir, la hipersomnia, el dormir todo el día puede ser un síntoma de este tipo de depresión refractaria que no cede al tratamiento. Entonces, ¿no cede a qué tratamiento? A los tratamientos antidepresivos. No, lamentablemente, a medicamentos, a en pastillas. psiquiatría estamos muy limitados, no tenemos la pastilla de la felicidad. ¿Ya? No la tenemos, muchos tienen efectos adversos, ya no funcionan rápido, muchos pacientes no responden genéticamente, metabólicamente, no responden al tratamiento, y eso los explico.
No es tu responsabilidad sentirte como te sientes. Tus neurotransmisores no están respondiendo. Dame esa responsabilidad. Espérame unas 3 semanas. Confía en mí porque eso es el tiempo que se demora. O inmediatamente el ingreso. Ingresar para cuidar al paciente 24/7. No lo puedo tener despierto planificando cómo guindarse del techo, cómo tomar un veneno, cómo buscar pastillas. 24/7 sedado hasta... Mientras funciona la medicina, con vigilancia completa. Hay suicidólogos, ¿qué es eso? Especialistas, subespecialistas en suicidología, psicólogos especialistas, no todo el mundo trata eso, enfermeros especializados en suicidología. Hay una área de vida especializada para eso. O sea, nosotros luchamos, los psiquiatras, por eso cuestionamos mucho la eutanasia, y lo cuestionamos mucho porque clínicamente sería una situación muy riesgosa definir si esta persona quiere suicidarse o está aplicando a la eutanasia, que los dos se interponen. Las dos situaciones se interponen. El suicidio asistido, por ejemplo, en la que el médico le da la sustancia al paciente, el suicidio asistido, pero él no lo hace, pero le da el veneno o el arma, ¿ya? ¿no? O la eutanasia directa. Hay una forma de eutanasia indirecta que se da en las UCI, cuando tú ya destetas al paciente, le quitas el medicamento, le das un medicamento como un anestésico que ya finalmente este paciente no tiene posibilidades. Esto es algo que los médicos tienen que tomar decisiones todos los días en las UCI, todos los días. Le preguntan cuando un paciente está en coma, le preguntan al familiar. Son situaciones no nuevas para nosotros. Lo que sí es nuevo es la forma de cómo la están promoviendo, Carlos. La manera tan sencilla de promoverla, el hecho de no saber el diferencial entre, ok, la persona tiene una enfermedad terminal, una paraplegia, pero ¿y su psiquis cómo está? ¿Está en un delirio? ¿Tiene un cuadro psicótico? Ella tenía TOC, Noelia. Ajá. Tenía trastorno obsesivo compulsivo, es decir, la idea de suicidio se puede convertir en una idea obsesiva, delirante, encapsulada, inamovible, irrefutable, y nadie te la quita. Le habían retirado los medicamentos. Había dejado una carta incluso en donde expresaba que ya no quería. Las personas con trastorno límite de la personalidad se caracterizan por esa ambivalencia. Es un pensamiento dicotómico, a blanco, a veces negro. Esa es la característica de este trastorno. Bueno, y lo que voy a explorar es si en esas condiciones que usted ha descrito no cree que la persona tiene derecho, al margen de consideraciones religiosas, éticas o morales incluso, a decidir, esto para mí no es vida, pero no solo para esa persona, para el entorno, para mi familia, estoy afectando, trastornando, a veces económicamente, quebrando, alterando, haciendo infelices a todos. Yo tengo la suficiente claridad como para decidir que esto no es vida para mí y así quiero que me ayuden a cesar mi dolor y mi sufrimiento y el de mi familia y eliminarme. Enseguida vamos a esa parte. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Ayer tuvimos un problema en YouTube por un video de D-Sports que no sabíamos que tenía derechos, con una opinión de Sebastián Decker. Hoy lo verán completo, sin esa parte, lo siento. En Extreme nos pueden seguir por canal 15 de Vito TVO o 709, en DirecTV por canal 194, que es Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país, gracias a RTU. Por eso cerca de 40,000 hogares se conectan en promedio todas las noches. 10,000 más lo hacen en radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela, con K, para Manaví. 89.3 FM también La Bonita del centro del país, desde Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y 101.7 FM en Quito, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Diego Puente, de Coavisa, da cuenta de cómo avanza la legislación nacional en esto de la eutanasia. La despenalización de la eutanasia o muerte asistida en casos específicos avanza en la Asamblea Nacional. El Pleno aprobó en primer debate el proyecto de ley que regula este procedimiento en el cual un profesional de la salud administra fármacos en dosis letales a una persona diagnosticada con una enfermedad grave e incurable o con una lesión grave e irreversible y que ha solicitado de manera libre, voluntaria e informada someterse a él. El proyecto crea dos tipos de eutanasia. Una, la eutanasia voluntaria, cuando el paciente expresa su decisión en pleno uso de sus facultades. La otra es la eutanasia voluntaria anticipada.
El reglamento del Ministerio de Salud habla de la eutanasia activa, voluntaria y la avoluntaria. Un comité interdisciplinario con plazo de 10 días, integrado por 3 médicos especialistas, un psicólogo clínico, un psiquiatra, un bioeticista, un abogado, un trabajador social y un representante de la sociedad civil, deben dar un informe. ¿Eso es correcto? Una sola persona. En lugar de existir, o sea, una de cada especialidad. Sí. ¿Por qué Son no 3 una? médicos especialistas, un psicólogo clínico, son varios. Un abogado, un psiquiatra, un bioeticista, no sabía que existía esa profesión. Un trabajador social y un representante de la sociedad ¿Por qué civil. no comisiones? ¿Por qué basamos leyes en el criterio de individual? Usted primero, ¿está de acuerdo en que la denominada eutanasia activa voluntaria debería existir cuando una persona dice tener o se demuestra tener el uso cabal de sus facultades y lo pide, lo quiere? Mire, en psiquiatría nosotros analizamos 4 principios. Primero, la autonomía del paciente, que es respetar su decisión, ¿no? Y conocer su capacidad de juicio, evaluar su capacidad de juicio. Hacer una evaluación de su esfera mental. Realmente está en su juicio. ¿Qué es capacidad de juicio? ¿A qué llaman ustedes capacidad hacer de un juicio? diagnóstico diferencial entre si esta persona tiene una idea de suicidio o está solicitando eutanasia, o ambas se interponen, ambas situaciones. Y esta idea de suicidio es por un cuadro depresivo, un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo se califica, se estudia, se analiza eso? La evaluación clínica, hay pruebas psicométricas, hay parámetros hasta metabólicos, ¿no? Siempre descartar que sea un problema orgánico, hacer una resonancia magnética, de pronto ese cerebro no está con hipofunción de su sistema amigdalino, de alguna parte de su cerebro que no mejora y está con un cuadro depresivo refractario, le llamamos nosotros. Entonces, analizamos también el principio de la beneficencia, que es aliviar el sufrimiento de un paciente, pero la no maleficencia también, que es el no hacer daño, y la justicia y el equilibrio que se le brinde a este paciente, y sobre todo agotar todas las medidas terapéuticas. ¿Se agotaron todas las medidas terapéuticas? No, el caso Noelia, hasta le quitaron la medicina. Le retiraron la medicina a un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo que no se cura, y sobre todo con una comorbilidad como es el trastorno límite. ¿Qué pasa si tras todas esas pruebas se llega a la conclusión por parte de ese grupo de exámenes y profesionales que la persona está en pleno uso de sus facultades y que quitarle la vida o asistirla en quitarle la vida es finalmente justo, correcto? Descartaría que no tuviera un cuadro depresivo, que no sea parte de que la idea de suicidio no sea el síntoma de un trastorno mental. Descartaría, es lo primero que haría. Eso se lo hace con escalas psicométricas. ¿Qué es un trastorno depresivo? Bueno, hay de diferentes tipos de depresión. Por ejemplo, hay los episodios depresivos que por un detonante, un duelo, una ruptura, migración, algo, puedes tener un episodio y tener durante más de 2 semanas síntomas que cumplen criterios para decir que tienes depresión. No es tristeza. Hay la depresión de tipo 2, que es la depresión muy común del trastorno bipolar, en donde es atípica. La persona se tira a la cama y se pierde. Hay la crónica, la constante, sí, la recurrente, que toda la vida se dio. Sí. Hay incluso estacional en los países fríos, ¿no? Le cuento un caso de un profesional cercano, brillante, que exploré recién a propósito de conocer un amigo íntimo de él desde su juventud. Y me decía, Jacinto, supongamos que ese es su nombre como si fuera su nombre, me dijo, Jacinto siempre, desde los 18 años, 15, que fuimos compañeros de colegio, siempre pensó en suicidarse, siempre habló de autoeliminarse, siempre dijo que la vida no valía la pena. Bueno, resulta que vivió con eso hasta los 62 años en que decidió suicidarse. Siendo un profesional exitoso, un hombre brillante, con una familia bien formada, enormemente influyente en el ámbito de su profesión. Y lo hizo un día en que nadie sospechó que lo podía hacer. Lo planificó bien porque llegaba alguien al aeropuerto, consiguió que salieran a recibirlo. Al volver a la casa se encontraron con la sorpresa. Desde los 15 o 18 años hasta los 62. Para mí, un suicidio es una negligencia familiar y médica. Para mí es un fracaso.
Wow. Tengo una paciente que me dice, ya cumplí 2 años sin querer suicidarme, doctora, gracias por interesarse en mí. Tengo pacientes que han salido de esta situación, que creían que nunca iban a salir. Una chica vino de Canadá. En Canadá, en el Congreso se ha discutido la eutanasia hasta para los pacientes con trastornos mentales. No lo han aprobado, pero lo han debatido. Para los adictos lo promovieron en el Congreso de Canadá. Ella vino de Canadá, ecuatoriana, y me dijo, desde lo que tengo 7 años siempre me he querido lanzar del balcón. Y no pensé que sí había una salida. Nunca pensé que esto se iba a aliviar. Bueno, ¿recuerden esa frase de la doctora Sañay? Dice ella, para mí, un suicidio es una negligencia familiar y médica. Con más volvemos enseguida. Deben existir en España y acá también, no solo un caso, sino miles en que una persona considere insufrible su vida sin necesidad de tener una enfermedad terminal. Facilitar la eutanasia allí evita la responsabilidad de la familia y la sociedad, ya que ambas son parte de las causas. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos analizando si la eutanasia en el Ecuador debe aplicarse a casos como los de Noelia recientemente en España y el impacto que eso ha tenido aquí también por personas afectadas por depresión que cada vez piden más la opción de la eutanasia para autoeliminarse. Te recuerdo que nos pueden seguir para el reprise por OnePlus, canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En Zapping, canal 121. El canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas termina el programa a sus redes sociales. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM en Imbabura y Carchi. Al día siguiente igual, pero 6:30 de la mañana. Y en Loja estamos desde hace meses ya por Ecotel TV en sus medios convencionales y plataformas digitales. Doctor Carlos Darco, gusto en saludarlo. Gracias por esperarnos y atender un par de inquietudes. Usted no es partidario de aplicar la eutanasia ni siquiera en casos excepcionales, entiendo, como el de Paula Roldán, que aquí tuvo vigencia tanto por principios religiosos como por aspectos legales. ¿Cuál de los dos prefiere abordar para dar una explicación de su actitud? ¿O cómo conjuga los dos? ¿Por qué cree que en vez de ser irreconciliables más bien convergen? Gracias, Carlos, por la invitación. Un privilegio estar contigo y con tu enorme, gigantesca audiencia nacional e internacional. No, el tema de la eutanasia que alude a la vida no es un tema ni puramente jurídico ni religioso. Aclaro, yo no soy un religioso, yo soy un creyente cristiano. Eso implica una relación personal con mi Señor y Salvador Jesucristo, con su enseñanza sabia de vida, no una ritualidad seca, hueca, que termina, como lo dijo algún filósofo, termina siendo la religión
el opio de los pueblos. Los adormece, los entontece y no resuelven los temas de fondo de la humanidad. Tampoco es un tema puramente jurídico porque tú conoces el neoconstitucionalismo con sus ideas encumbradas, falsas. Termina diciendo que a cuento del derecho, el placer, el bienestar, etc., y como todos los derechos, según ellos, todos los derechos son iguales, todo está permitido con tal de lograr el bienestar de la gente. No mezclen una verdad en la que el bienestar es un principio deseable y loable. No se mezcle, sin embargo, con aquel mentiroso de que todos los derechos están al mismo nivel y son iguales. El derecho a la vida es preeminente por sobre todos. Ok, establecí esa premisa. Usted ha trabajado por años asistiendo a personas de enfermedades incurables, con una labor personal, íntima, discreta, humanitaria, extraordinaria, de solidaridad, de compasión, de empatía incluso, como quiera que se llame. Desde esa perspectiva y enriquecido usted por esa vivencia, ¿por qué más bien aquello le lleva a reafirmar su tesis de que la eutanasia no debe ser considerada como una opción siquiera? Gracias por la pregunta también. La experiencia que yo tuve antes de ser cristiano, unos 20 años de trabajar con enfermos incurables en estado terminal. Iban de los más pobres a bien morir para que les ayuden con cuidados paliativos, con los últimos cuidados a la gente más humilde, más pobre, la más enferma en estado terminal. Si alguien ha visto, somos sufrimientos indecibles, somos aquellos que laboramos o apoyamos o ayudamos allí. Humildemente, gracias a Dios. El tema es muy profundo. En una conferencia sobre eutanasia hace muchos años en la Universidad Central yo lo expuse. Si no hay asistencia emocional, psicología, espiritual de fe, el enfermo que está sufriendo indeciblemente, de nada le valdrán los tratamientos médicos porque la verdadera angustia de vida o de muerte está en el alma de las personas. Y si esa persona no es asistida espiritualmente para darle a entender que, bajo los principios que yo vivo, el cristianismo, lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, ¿qué más ejemplo? En la cruz, Él entregando su vida por la humanidad y al lado uno de los malhechores que lo veía y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se arrepintió, puso en orden su espiritualidad, su vida. ¿Cuál fue la respuesta del Hijo de Dios? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no hubo tiempo de nada. Dolores más indecibles que esos, al punto que los mandaron a lancear para apresurarles y a quebrarles las piernas para apresurarles la muerte. Pero la vida estuvo arreglada. El saber a dónde voy, eso es esencial en el tema de la eutanasia. Sin duda, pero deduzco que una persona con depresión no es capaz de razonar así para entender la vida primero y valorarla y luego la trascendencia que tiene nuestra muerte. Para los que somos cristianos, en realidad pasamos a otro tipo de vida. Pero una persona en pleno uso de sus facultades, estando consciente de esa valoración, puede decidir, o sea, debe aceptarse su decisión de prescindir de ¿Pero qué lo de la llevó a vida. decidir eso? Hay que observar la variabilidad de la evolución de su cuadro, es decir, Si no es la depresión, ¿es incurable si su no es la sufrimiento? depresión, es el dolor. ¿Es incurable? Paola, el caso España, Noelia, perdón, ¿estaba deprimida? ¿Lo que viviera un cuadro de depresión? Habían antecedentes, conflicto de padres, divorcios, los botaron de su casa, fue atacada sexualmente. Del 2015 al 2019 estuvo institucionalizada. Luego, en el 2019, es agredida sexualmente, el Estado no sentencia a los abusadores y ella intenta, un paciente con TLP continuamente se está autodestruyendo, se cortan las muñecas, buscan cómo hacerse daño Ya, para lo aliviar que el usted dolor. propone entonces de explorar es primero qué lleva a una persona a pedir eutanasia. Así es. Si está en pleno uso de sus facultades. Hacer una evaluación muy estructurada de su esfera mental, Si de su está razonamiento. sujeta a depresión, el tratamiento o la actitud debe ser otra. Así es. No debe tomar ni siquiera en serio esa propuesta. Y deben existir comisiones éticas externas frente a las que están a favor de esto o promoviendo esto. Pero ¿sabe lo que pasa entonces? Se suicida solita.
No me quieren atender con eutanasia, o sea, no me quieren ayudar a morir, me mato yo. Bueno, eso a veces, yo siempre estoy pensando que el suicidio siempre, para mí, hay una negligencia. Siempre hay alguien que te está diciendo, pon de tu parte, échale ganas, pero tú eres esto, pero que estás loca, no se trata de nada. Siempre hay precedentes que lo empujan a esa persona a tomarse suicidio porque se siente una carga. Se siente una carga y es lo que hacen todos los días los familiares con sus pacientes, que les dicen, pero es que está loco, es trastornado, lo hace sentir más culpable, lo hace sentir un peso. La pregunta es, ¿qué te lleva a tomar esa decisión? ¿O acaso es solamente para evitar que tu familia gaste dinero en ti? Es inevitablemente hay una corresponsabilidad del entorno. Y hay una comorbilidad del paciente a veces con una cuestión clínica, una patología incurable con su patología psiquiátrica. Siempre puede coexistir. Hablemos de Solca, por ejemplo, los pacientes que están ahí con enfermedades incurables. Yo nunca voy a olvidar esa sonrisa de una niña recibiendo su quimioterapia y su esperanza al recibir quimioterapia. Cada vez que yo tengo un problema, pongo la imagen de esa niña. Pasar por Solca a mí me hizo ver la vida de otra manera y como médico me siento muy comprometida a ayudar a estas personas que están con ese sufrimiento, enseñándoles que sí hay una salida, solo que es necesario tratar de tener un poco de paciencia, probar varios tratamientos, varios esquemas. Ya la medicina está avanzando, nos ofrece otros esquemas, pero darle una posibilidad y no hacer daño nunca. Más de esas salidas vamos a explorar al volver con algunos aspectos de la ley y la forma en que el Ministerio de Salud Pública responde a una inquietud de la doctora Sañay, sin que se les haya dicho ella expresamente, así lo interpreto yo. Dicen, ¿por qué no es viable exigir un comité interdisciplinario de eutanasia en cada hospital? Deben existir en España y acá también, no solo un caso, sino miles en que una persona considere insufrible su vida sin necesidad de tener una enfermedad terminal. Facilitar la eutanasia allí evita la responsabilidad de la familia y la sociedad, ya que ambas son parte de las causas. Nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Es lo que nos mueve. Para las mejores promociones, siempre ahí está Farmacias. Ahí está Farmacias. Si una paciente tiene síndrome metabólico, ¿cuál de todos tus LP1 utilizarías? Mounjaro. ¿Por qué? Ayuda muchísimo en el tema metabólico, ¿ok? Y aparte me genera no tantos síntomas adversos en el paciente, no hay muchas náuseas ni asco a la comida, entonces puedo trabajar en los hábitos del paciente en donde me coma sus 3 comidas, sea una dieta hiperproteica, que no me deje de comer mucho y a nivel de exámenes es donde he visto la mayor mejoría a nivel metabólico. La droga no es mágica, hay que cambiar el tema de alimentación. Por eso nosotros con la nutricionista que trabajamos nos enfocamos en cada semana cambiarle la dieta al paciente para que no se me aburra y sea sostenible durante todo el tratamiento. ¿Okay? Entonces, pero sí puede perder, hay pacientes que me han perdido hasta 8 libras la primera semana y luego 4, siempre viendo el tema de no perder músculo, sino grasa y que el paciente me coma. Tiene que estar atrás del paciente que tiene que comer sus comidas. The Healthy Way, el camino saludable. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone todas las noches en más de 15,000 hogares de los Estados Unidos. Lo hace también en España por Hispasat, en 23 de 24 provincias del Ecuador.
Una cablera de Colombia, otra de Perú, que es Zapping, allá canal 129 o 152. Desde hace un mes está también en CNT, Claro TV, NetLife y Extreme en el Ecuador. Vamos ahora con el doctor Pablo Encalada, penalista. Doctor, usted formó parte del equipo que asesoró el caso de Paola Roldán. En su situación la enfermedad era progresiva, extrema, le volvía cada vez más difícil, no imposible tener un mínimo de dignidad, según ella escribió en sus últimos días. Pero en España, como decíamos al principio, a partir de este caso de Noelia, se crea un precedente para aplicar lo mismo a quienes consideran su vida insufrible, aunque no tengan una enfermedad terminal. ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de dar paso a una situación así? Hola Carlos, qué gusto también saludarlo. Sí, efectivamente yo formé parte del equipo que planteó la demanda de inconstitucionalidad por la cual la Corte Constitucional declaró que en el Ecuador era viable la eutanasia en el caso de Paola Roldán. Sí, usted hace referencia al caso de Noelia, de esta mujer de España, que creó mucha polémica, ¿no? Primero por su juventud al solicitar la aplicación de la eutanasia, y que tiene como antecedente el hecho de que ella había sido víctima de una violación múltiple. Por los traumas de esta violación múltiple, ella lo que intentó es el suicidio, digamos de manera propia, ¿no? Lanzarse de algún lugar alto y queda parapléjica, ¿no es cierto? Entonces, esta es la situación. Hay una situación física y hay una situación psicológica también, ¿no es cierto? Entonces, ahí se dio todo ese debate relacionado con si ella tenía o no el derecho a la muerte asistida, y que un poco pasaba por la demanda que hacía su padre de que ella no estaba en condiciones mentales para tomar esta decisión, pues el consentimiento es el primer requisito para la aplicación de la eutanasia. Entiendo que se hicieron todos los estudios, se determinó que ella no tenía una afectación psicológica por la cual estaba impedida de tomar razonadamente una decisión, y entonces por eso es que todos los tribunales, incluso el Tribunal Europeo, termina dándole la razón y se termina aplicando la eutanasia. Yo no le podría hablar de riesgos o beneficios, porque finalmente el derecho a la vida depende del libre desarrollo de la personalidad de un individuo. Es decir, nadie puede ser sancionado penalmente por intentar quitarse la vida, ¿no es cierto? Alguien que intente el suicidio y no lo logra no puede ser perseguido penalmente, porque finalmente la vida es una cuestión, es personalísima. Y entonces, por eso yo no veo cuáles estos riesgos o beneficios, ¿no es cierto? No podría identificarlos, porque, insisto, esta es una decisión autónoma. Pero lo cierto es que no es que cualquier persona puede acudir a solicitar la eutanasia, y mucho menos en el Ecuador. Tienen que cumplirse determinados requisitos. Aclarado eso, doctor Encalada, el esquema jurídico vigente actualmente y las interpretaciones que ha hecho esta materia de la Corte Constitucional vuelven posible que en el Ecuador, sin necesidad de reforma legal de lo existente, alguien apele a la eutanasia a un caso similar, desde luego tras una serie de pruebas, exámenes, etcétera, que se exigen en el país. Mire, Carlos, a partir de la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de Paola Roldán, en la que se supone que ya es permitido la eutanasia en el Ecuador, si bien se le dio un plazo a la Asamblea Nacional para la creación de esta ley que desarrolle los criterios que se establecen en la sentencia, la Asamblea Nacional se ha demorado y no lo ha hecho. Y en ese sentido, si bien ha habido casos excepcionales, yo veo que todavía en el Ecuador hay mucho temor, o hay mucho escepticismo, o hay mucho bloqueo al ejercicio de este derecho. Entonces, tal cual como usted lo plantea, en el caso de un caso similar como el de Noelia de España, yo lo veo que en la práctica sea muy difícil, porque los médicos, digamos, insisto, están poniendo trabas. Sin embargo, yo no creo que esté bloqueado una situación similar normativamente, porque la Corte Constitucional lo que hizo es establecer algunos requisitos. El primero que le decía, que es el consentimiento, ¿no es cierto? Tiene que estar en plenas capacidades mentales para tomar una decisión, o su representante legal. El segundo tiene que ver con el padecimiento de un sufrimiento intenso, ¿no es cierto? Si la persona tiene que estar realmente sufriendo los dolores por esta enfermedad o esta lesión que le aquejan. Y el tercero tiene que ver con un diagnóstico médico de una enfermedad grave o incurable
y una lesión corporal grave o irreversible. En el caso de Noelia, había una lesión corporal grave e irreversible que era la situación de paraplegia y el dolor intenso derivado por el sufrimiento que acarreó la violación, el intento de suicidio, etc. Entonces, yo no creo que sería de fácil aplicación, pero creo que tal cual con la sentencia de la Corte Constitucional podría darse algún caso como este que usted ha hecho referencia. Gracias, doctor Encalada. Entendido lo jurídico, lo vamos a lo médico. Le decía, doctora Sañay, que el Ministerio de Salud advirtió ante la Asamblea que no es viable exigir un comité interdisciplinario de eutanasia en cada hospital. Como yo entendí, su sugerencia de una comisión especializada debido a la disponibilidad limitada de especialistas y, lo más importante, a la baja incidencia de casos en el país. Pero usted detecta que a partir de lo de Noelia y su experiencia no hay baja incidencia. Hay un incremento. Y para mí la eutanasia es la extensión de la conducta suicida, especialmente, y entonces en ese momento la decisión no es autónoma, ¿ya? Porque los pacientes pueden ser impulsivos, reactivos, y esta decisión puede fluctuar si hay una coexistencia psiquiátrica. Es verdad, hay pocos psiquiatras, hay pocos psicólogos para la cantidad de población que tenemos, pero este tema, la insistencia en este tema me preocupa. Mire, en la época del expresidente Lenin, la ministra de Salud de ese entonces, médico, le llamó el protocolo del buen morir. Tenía miedo de decir la palabra eutanasia. Correcto. Le llamó el buen morir, morir con dignidad, no lo decía de frente. Ahora cada vez esto es más frontal al punto de que se abre el debate en la Asamblea y pidiendo criterios apenas de unas personas en vez de pedir los criterios de asociaciones, por ejemplo, de psicología, de psiquiatría, no basados en una sola persona o en una experiencia, un caso individual. Cuando volvamos a averiguar más de eso, la doctora Sañay cree que en algún caso es viable aceptar el pedido de eutanasia de un paciente o de una persona que esté en pleno uso de sus facultades. Deben existir en España y acá también, no solo un caso, sino miles en que una persona considere insufrible su vida sin necesidad de tener una enfermedad terminal. Facilitar la eutanasia allí evita la responsabilidad de la familia y la sociedad, ya que ambas son parte de las causas. Yo también me he sentido Noelia, y hoy no la juzgo. ¿Y cuántas chicas más y chicos están en esa situación de vida en donde creen que la única solución es la muerte? Hemos vivido dolores que nos han marcado. Y no me atrevo a decir que unos son menos u otros son más. El rato en que entras en ese pozo, en donde sientes que mejor es morir a seguir viviendo, creo que es lo que nos marca la diferencia como humanidad, de no entrar a juzgar y a criticar, sino ser empáticos y decir qué tormentas internas tenemos cada uno de nosotros que preferimos ese camino. Por eso te quiero invitar a mi taller este 18 de abril. Deja de sobrevivir y gana para vivir. Cupo limitado, 25 personas. Admisión, $30. Para las mejores promociones, siempre ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico.
directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Vera a su manera, crítico e independiente. Gata 24/7 sube el programa una hora antes de que se emita, lo hace a las 21 horas. Y lo seguimos grabando en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. Dejé una pregunta pendiente. ¿Hay algún caso en que después de todas las pruebas y exámenes debidos usted aceptaría que se aplique la eutanasia a una persona? Qué pregunta difícil. Yo estoy de acuerdo en las libertades de las personas, en su derecho al tomar una decisión, en su autonomía. Pero ¿hasta qué punto las enfermedades psiquiátricas, que es mi especialidad, van a influir sobre la psiquis de esa persona que está tomando esa decisión? ¿Hasta qué punto evaluamos esa situación que esté completamente libre de qué lo lleva a tomar esa decisión? ¿Acaso se siente un peso en la familia? ¿Acaso alguien la presión o no querer ver sufrir a su familia? ¿Por qué lo lleva a tomar esa decisión? ¿Y con qué derecho le pedimos esperar, aguantar, tener esperanza, ser positivo? Si esa persona siente que lo que tiene no es vida y constata que está destrozando la vida de su entorno familiar. Bueno, es aquí donde vendrían las comisiones éticas, ¿no? Clínicamente, ¿qué decisión hay? Recuerdo que en la guerra, unos soldados con un médico cirujano fueron a ayudar a los demás soldados y le preguntaron al médico, ¿hay la posibilidad de que viva? No, les cortaron la garganta a todos. O sea, ¿hasta qué punto está tu capacidad de decidir sobre la vida de las otras? Porque eso es lo beneficioso. Es una cuestión totalmente individual. En la parte clínica no voy a involucrarme, Carlos, no voy a emitir mi comentario en la parte clínica. Aquí mi criterio es basado en la psiquiatría. Estoy en contra de que una persona que tenga una comorbilidad, un trastorno, como el caso de Noelia, límite de la personalidad, una depresión, cualquier situación psiquiátrica, tenga esa capacidad para tomar tal decisión. Cuando volvamos, las inquietudes finales para la doctora Julieta Sañay, psiquiatra, sobre la tendencia creciente en el Ecuador a propósito de una ley que se hace en la Asamblea, de cada vez más personas que principalmente sufren un cuadro de depresión, pero que también tienen otro tipo de aflicciones, enfermedades, dolor, sufrimientos, vejámenes, aislamiento, discriminación, persecución, humillaciones, sin que sea lo que les afecte una enfermedad terminal, están pensando en acudir a la eutanasia. Deben existir en España y acá también, no solo un caso, sino miles en que una persona considere insufrible su vida sin necesidad de tener una enfermedad terminal. Facilitar la eutanasia allí evita la responsabilidad de la familia y la sociedad, ya que ambas son parte de las causas. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Si tengo muchos cravings de azúcar, ¿cuál te gustaría utilizar a ti? Bueno, todos ayudan en eso. ¿Por qué? Porque bloquean el núcleo donde hay este núcleo de adicción a las azúcares o harinas. Entonces el paciente permanece todo el día calmado. No hay ruido de la comida, entonces le pueden poner el negrito, la torta. Ah, qué rico, pero si no tengo ganas, no lo voy a comer. Entonces creo que ahí sí cualquiera sería ideal. Todo es LP1 ayuda. The Healthy Way, el camino saludable. Vera a su manera, crítico e independiente.
Estamos frente a una realidad. La Asamblea avanza esta legislación. ¿Qué hacemos con ella? Detener la discusión y el trámite. Felizmente no es una ley urgente, se quedó en el primer debate. Hasta que el asunto madure, haya un debate nacional, o ya que es inminente, hacer los aportes médicos y técnicos mejores posibles para que esto no sea ni siquiera por llamar una solución, una salida, para que esto sea un alivio y no un escape. Bien, hablar de eutanasia puede reducir la esperanza, como lo estamos haciendo. Puede reducir la esperanza, puede alterar el juicio de todas las personas, como está pasando, que lo están solicitando. Hablar así tan fácilmente de la eutanasia. Creo que la Asamblea debe debatir en base a la evidencia científica y en base a lo que argumenten las asociaciones, los colegios de médicos. El oncólogo es el primero que debe estar aquí en este debate, que lidia todos los días con los cuidados paliativos de los pacientes con enfermedades terminales. Son los primeros que deberían emitir sus comentarios. Los psicooncólogos, los psiquiatras que se dedican a los pacientes oncológicos, los psicólogos y los especialistas, pero no en forma individual, como sociedades, cada uno. Y deben de diferenciarse los casos de manera individual y hacer un buen diagnóstico diferencial. ¿Hasta cuándo es esto solo un deseo de morir o es una enfermedad que puede ser tratable o se puede modificar ese sufrimiento? ¿Puede modificarse el sufrimiento quizás? ¿Hay una variabilidad en ese sufrimiento quizás? ¿O es el resultado quizás de un efecto secundario de, por ejemplo, de las quimioterapias, de algún medicamento que está tomando? Hay medicamentos antirretrovirales que cambian los estados de ánimo, por ejemplo, de los pacientes que los toman. Hay medicamentos oncológicos que deprimen el sistema inmune y también el estado de ánimo. Es decir, agotar otras opciones hasta que esta sea la última opción. Agotar todas las opciones y, por supuesto, revisar también lo de la familia, ¿no? ¿Qué pasa cuando un familiar está de acuerdo y el otro no? Por eso hemos sostenido a lo largo de este programa que la familia y la sociedad son parte de las causas que llevan a esto. En cuanto a la doctora Sañay, si alguien tiene derecho a hablar, como ella lo hace en esta materia, es precisamente esta profesional, porque en lo personal, ella hace lo que predica, salva vidas, se empeña más allá de lo que debería la obligación o el compromiso médico en que el objetivo que ahora he descrito aquí se cumpla. ¿Qué hace el Estado, en cambio? Está buscando dar una salida fácil y rápida en vez de afrontar masivamente el problema de salud mental del cual tanto se habla, mucho se legisla, pero poco se construye. Pregúntense ustedes qué hacen en sus casas, qué hace la familia, qué hacen respecto a casos cercanos o conocidos que son susceptibles de ser rescatados, pero cuyo estado anímico, cuya depresión, cuyo aislamiento, cuyo vejamen o humillación no les hace pensar así. Aquí hemos cumplido nada más con el primero de múltiples debates sobre esta materia que tiene que seguir siendo analizada y discutida para que el camino que empieza a abrir la Asamblea encuentre una salida justa, no una salida cómoda y fácil. Y ya que partieron del caso de Noelia en España, examinen con detalles las circunstancias en que se dio. Ella tenía un trastorno depresivo crónico según una cantidad de diagnósticos que no ameritaba tomar como pleno consentimiento y claro consentimiento su pedido comprensible humano. Y en su caso, su padre, su familia, se opuso, pero en la legislación española aquello no tenía ningún peso. Espero que con el tiempo sepan disfrutar, valorar un programa tan complejo como este y recordármelo que uno sin otro no vale la pena, es decir, seguir. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para las mejores promociones, siempre ahí está Farmacias. Ahí está Farmacias.
Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve.